Muy buenas tardes, bienvenidas todas y todos a este corte informativo con la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Hoy es lunes 11 de noviembre de 2024. Soy Laura Murillo y saludo a mi compañera Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. La Corte invalidó disposición de la Ley de Ingresos del municipio de Frontera, Coahuila, por invadir atribuciones de la Federación. La JUFED reitera que la reforma judicial es regresiva, pues atenta contra la independencia judicial y la imparcialidad. Este martes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizará audiencia sobre la reforma judicial en México. Vamos con mi compañero Mario López Peña al edificio sede de la Suprema Corte para la información de lo que resolvieron esta tarde las y los ministros en sesión de pleno. Adelante, Mario, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia avanzó en el análisis de acciones de inconstitucionalidad promovidas contra el decreto por el que se reformaron diversas disposiciones de la Ley sobre la organización y funcionamiento internos del Congreso de Tamaulipas. La propuesta del ministro ponente es de invalidez por violación al proceso legislativo. Sin embargo, el asunto quedó pendiente de votación. Escuchemos parte de los argumentos. Prevé un supuesto excepcional de votación diferenciada al requerir específicamente que las normas de organización interna del Congreso sean aprobadas por una mayoría calificada de 2/3 partes de los integrantes del órgano legislativo. Por lo tanto, si en el caso en la sesión de 8 de julio de 2023 se declaró aprobado el dictamen impugnado con el respaldo de 19 votos a favor y 1 en contra, ello resultó indebido, puesto que tal como lo aducen las diputaciones promoventes, debió ser aprobado por 24 votos de conformidad con ese artículo 3 y su numeral 3 de la propia ley interna del Congreso. En otro asunto, el Pleno invalidó disposiciones de la Ley de Ingresos del municipio de Frontera, Coahuila, que establecían un pago por el otorgamiento de permisos para la construcción y remodelación de pozos de extracción de hidrocarburos. Las invalidó por invadir competencias exclusivas de la Federación. Es lo que resolvió el Pleno de la Corte en la sesión de este lunes. Muchas gracias, Mario, por tu reporte. Y en más información, la Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 222-2023, en la que invalidó diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos de Personas Migrantes del Estado de Aguascalientes por invadir atribuciones del Congreso de la Unión previstas en la fracción 16ª del artículo 73 para dictar leyes sobre la condición jurídica de los extranjeros e inmigración. Entre ellas distintas fracciones de los artículos 6 y 25 que obligaban a los migrantes a proporcionar información a la autoridad local y a resguardar y exhibir la documentación que acredite su identidad y situación jurídica, lo que invadía atribuciones de la Federación sobre el estatus migratorio o condición jurídica de los migrantes. Además, invalidó un párrafo del artículo 20, el artículo 23, así como los artículos 4, 24, 29 y 30, que garantizaban a los migrantes recibir cualquier tipo de atención en salud provista por el sector público, brindar atención a infantes y adolescentes por el DIF estatal, hasta en tanto Migración determinara su situación jurídica y la creación de un registro estatal de migrantes de carácter confidencial, medidas que limitaban sus derechos e invadían competencias del Congreso de la Unión. Especialistas manifestaron opiniones encontradas en torno a lo previsto en la reforma judicial que reduce de 11 a 9 el número de integrantes de la Suprema Corte. Además, elimina las salas, por lo que todos los asuntos que lleguen al máximo tribunal deberán resolverse en pleno, lo que aumentaría las cargas de trabajo. Indicaron que la diversidad de opiniones es importante para contar con un tribunal constitucional plural e incluyente, aunque también aseguraron que la medida permitirá contar con un tribunal más eficiente. El hecho de que haya una mayor diversidad de opiniones es importante y así no está reduciendo su número, porque al reducir su número se pueden reducir las interpretaciones, los razonamientos jurídicos
y lo importante es que puedan existir una pluralidad de ideas propias de un tribunal constitucional y que cuando se tomen decisiones sea a partir de un número importante que es 8, siendo 11 los ministros que tuviera el Pleno de la Suprema Corte. Sin embargo, debe estar plenamente acreditado y probado que con esta reforma y con la reducción del personal en la Suprema Corte se va a lograr el objetivo. De otra manera serían ideas nada más. Ahora es momento de enlazarnos con mi compañero Juan Carlos González, quien siguió de cerca la conferencia matutina de jueces y magistrados de este lunes. Adelante, Juan Carlos, con tu información. Hola, ¿qué tal? Te saludo desde el edificio del Poder Judicial de la Federación, donde se llevó a cabo la conferencia matutina de los jueces. En esta ocasión, magistradas y magistrados se refirieron a las manifestaciones de triunfo que realizaron líderes de Morena durante el fin de semana ante la resolución de la Suprema Corte que dejó firme la reforma judicial. Sobre el llamado que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum para que jóvenes abogados se inscriban como aspirantes en la próxima elección, porque se necesitan, dijo, muchos Benitos Juárez, el magistrado Juan José Olvera López aseguró que el pueblo de México ya está en el Poder Judicial de la Federación, porque el 70% de juzgadoras y juzgadores federales provienen de clase baja y media baja, es decir, que es mentira que está formada por una élite, sino de personas a quienes les costó mucho trabajo llegar a esta función. Dijo que donde se necesitan más Benitos Juárez es en el Poder Ejecutivo y en el Legislativo. Así lo dijo. Y es francamente imposible que recuerden a una Sheinbaum, a un Harfuch, a un Ebrard en una escuela pública. Y es imposible porque no estuvieron allí. Me parece que si vamos a hablar del pueblo en el servicio público, el pueblo en el servicio público está en el Poder Judicial de la Federación. Y nosotros no lo representamos, somos parte de ellos. En esta conferencia también participó el magistrado Fernando Silva García, quien aseguró que es falso que el pueblo de México votó a favor de la reforma judicial y que el triunfo electoral autoriza al gobierno a incumplir sentencias, leyes, tratados y lo que dice la Constitución. Los jueces del Poder Judicial Federal cada semana otorgamos amparos a niñas y niños con cáncer frente al desabasto arbitrario de medicamentos en hospitales públicos. Los desacatos del gobierno a nuestras sentencias de amparo han generado la muerte de niñas con cáncer. Estoy seguro que los 36 millones de votantes no están de acuerdo con estos desacatos. Señaló que el triunfo de Morena no les autoriza a constitucionalizar el autoritarismo. En la conferencia también resaltaron que es totalmente falso que el Poder Judicial de la Federación se haya opuesto a la vacunación de personas contra COVID-19, como aseguró el fin de semana la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde. Aseguraron que por el contrario, el Poder Judicial de la Federación otorgó amparos para que el gobierno vacunara a niñas y niños, así como al personal médico para que estuvieran protegidos durante la pandemia. Es la información que tenemos. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu información. Y justamente sobre este tema, la JUFET lamentó que Morena celebre la reforma judicial como si fuera una victoria sobre su enemigo, pues lejos de ser un triunfo, representa un ataque a la independencia judicial y a los derechos fundamentales de todos los mexicanos. Agregó que la reforma no mejorará el sistema de justicia, pues vulnera la independencia de las personas juzgadoras y limita su capacidad de defender los derechos de la ciudadanía. Es una reforma que afecta no solo al Poder Judicial, sino a todas las personas que buscan justicia imparcial en México. Recordó que se trata de un cambio que ha generado preocupación en los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, así como en Naciones Unidas, pues implica un retroceso en materia de derechos humanos y Estado de Derecho. Aseguraron que continuarán luchando por un México donde la justicia sea verdaderamente independiente y esté al servicio de la gente. Y en el marco del 191 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este martes se llevarán a cabo 2 audiencias relacionadas con México.
En el primer caso se analizará la situación de las mujeres privadas de la libertad en el Ceferezo 16 en Morelos, en donde en lo que va del año han fallecido 6 mujeres y 19 desde 2022 a la fecha por falta de atención médica y malas condiciones de internamiento. También se llevará a cabo la audiencia sobre la reforma judicial que prevé el cese de más de 7.500 personas juzgadoras locales y federales, lo que violenta derechos humanos y pone en riesgo la independencia judicial. En esta audiencia participarán más de 30 organizaciones. Las audiencias son espacios en donde los integrantes de la Comisión Interamericana se reúnen con sociedad civil, víctimas, personas expertas y estados, encuentros en los que se recibe información actualizada sobre derechos humanos y se da seguimiento a casos y medidas cautelares. Las audiencias sirven para visibilizar situaciones estructurales o coyunturales de derechos humanos, alertar sobre nuevas tendencias y facilitar el diálogo e intercambio de información entre estados y sociedad civil sobre derechos humanos. Y en más temas, el 17º Tribunal Federal Laboral de Asuntos Individuales con residencia en la Ciudad de México ordenó a la UNAM pagar la gratificación por jubilación y devolver las retenciones injustificadas que le aplicaron a una mujer trabajadora, quien concluyó su vida laboral en esa casa de estudios, con lo que protegió sus derechos laborales previstos en la ley. El juez de distrito Antonio Ordóñez Serna indicó que la UNAM no justificó diversas retenciones, por lo que los descuentos son ilegales y contrarios al artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo. Además, precisó que la gratificación por jubilación de trabajadores administrativos debe calcularse con base en el salario integrado, como lo marca una jurisprudencia de la Suprema Corte. Por ello, desestimó los alegatos de falta de acción y derecho, así como los de inexistencia de adeudo, y ordenó pagar las diferencias de la gratificación por jubilación y devolver las retenciones indebidas. El racismo y la discriminación racial afectan sobre todo a la población afrodescendiente, lo que ha motivado la preocupación de diversos organismos y autoridades, pues es común que los agentes del orden utilicen el perfil racial en sus labores de control, vigilancia e investigación. El simple hecho de ser afrodescendiente propicia que sean susceptibles de sospecha, perseguidas, procesadas y condenadas, además de ser víctimas de detención selectiva más que cualquier otro sector de la población, afectando sobre todo a personas en situación de movilidad, práctica que se ha extendido a otros ámbitos de la vida. Pues estamos hablando de la violación en primer lugar del derecho a no ser discriminado, del derecho a la igualdad y no discriminación. Si consideran que han sido víctimas de algún tipo de discriminación por parte de agentes del Instituto Nacional de Migración o de alguna autoridad federal, invitarlos a que acudan al Instituto Federal de la Defensoría Pública para recibir la orientación legal completamente gratuita que corresponde y en su caso pues apoyarlos en las acciones legales pertinentes. La Sala Regional Toluca confirmó la resolución del Tribunal Electoral del Estado de México que dio por válida la resolución emitida por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN, que determinó que la elección de dirigencia del partido en dicha entidad para el periodo 2024-2027 se lleve a cabo de manera extraordinaria. La Sala explicó que se cumplió con lo previsto en el artículo 73 de sus estatutos, es decir, la elección extraordinaria fue solicitada por las 2/3 partes de los comités directivos en el Estado, mismos que representan a más de la mitad de la militancia estatal. Asimismo, consideró adecuado que el partido contemple la alternancia de género en las direcciones del partido, como en el caso que se ordenó que en la próxima renovación de dirigencia en la entidad, el cargo sea ocupado por una mujer. La sentencia se dicta dentro de un procedimiento interno de selección que se encuentra en curso, respecto del cual la normativa partidista señala que todos los días y horas son hábiles. La propia convocatoria así lo determina. De esta manera concluimos esta emisión. Soy Laura Murillo y lo invito a mantenerse en la señal del Poder Judicial de la Federación. Siga a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiario nocturno. Que tenga una excelente tarde. Hasta pronto.